El Instituto Hondureño de Educación por Radio IER pone a su disposición este video, el cual ha sido elaborado de acuerdo a los objetivos y contenidos establecidos en el programa vigente para el Bachillerato en Ciencias y Humanidades determinado por la Secretaría de Educación de Honduras. Continuando con la clase de Historia de Honduras, vamos a la semana número 2, página 21, con el tema Sociedad Colonial. Aquí encontramos que las expectativas de logro, o sea, los objetivos de la unidad, son la enumeración de las formas de gobierno colonial en Honduras, así como describir las principales formas de explotación en la época colonial y describir cómo era la estructura social en la época de la colonia. Para esto vamos a tener tres temas: etapas de la conquista, gobierno colonial y estructura social durante la colonia. En las etapas de la conquista, como primer tema, la conquista se dividió en tres tipos de conquista. La conquista militar, la cual consistía en la lucha bélica de dos fuerzas encontradas, las fuerzas europeas contra las fuerzas nativas, las cuales evidentemente eran en una lucha muy desigual. Pero esto fue los factores que permitieron la imposición de una cultura sobre la otra, de un sometimiento de una cultura sobre otra. Realizado el proceso de la conquista militar, como ya nosotros hemos visto en algunos otros textos y algunos otros momentos, el sometimiento de este proceso duró aproximadamente unos 25 años del proceso de ir conquistando pueblos y pueblos. Después de conseguida el poder a través de la guerra, se pasó al poder de la conquista económica. En la estructura económica estaban la reducción, o sea, reducir a los indígenas hacia poblaciones, hacia grupos organizados, el repartimiento. Estos grupos se repartían a los conquistadores, a los cuales se les llamaban las encomiendas. Y las encomiendas se basa en que a los conquistadores el rey les decía encomendaderos, los cuales se les asignaba un grupo de indígenas, un grupo de nativos, para que fuesen gobernados por ellos y explotados, que cobraran impuestos y proveyeran de otros bienes hacia la corona. Esa fue la parte de la economía en la época de la conquista. Y después la conquista espiritual. A través de la religión, los conquistadores que venían acompañados de la iglesia fueron sometiendo también hacia los europeos a través de mensajes como obediencia, sumisión, en sentido de que se sintiesen que la verdad estaba de parte de los europeos, y que esa era la mejor forma de espiritualidad, de religión que podían ellos encontrar. Recordar que los nativos o los aborígenes, nuestros antepasados, tenían sus propias religiones. Ayer en el capítulo anterior lo mencionábamos, que ellos eran politeístas, que tenían muchos dioses y que tenían su propia forma de espiritualidad, de ver la vida, de su forma de organización social dentro de su forma. Pero vino la imposición también en una conquista, también en el aspecto religioso, acompañado de los otros factores de conquista. Este proceso de conquista trajo desde luego también unas consecuencias. ¿Qué consecuencias nos traía? En primer lugar, podemos mencionar las consecuencias demográficas. Al ser sometida y a través de la guerra, también hubo muchas víctimas. Eso produjo una disminución significativa de parte de la población aborigen,
la mezcla entre europeos y americanos, en este caso también nativos de las tierras hondureñas. Hubo una combinación, lo que hemos dicho en el capítulo anterior, el mestizaje también. Entonces podemos ver que ese mestizaje, esa disminución de la población, además durante el proceso de la colonia también, el hecho de la llevada o traída también de los africanos. Se calcula que alrededor de unos 60.000 africanos fueron traídos a América en carácter de esclavos. Entonces, esa es una de las principales consecuencias del proceso de la conquista. La otra fueron las económicas, desde luego. Era un fin económico principal el hecho del proceso conquistador de Europa, y en las económicas, desde luego, era la extracción de la plata, el oro y todas las riquezas naturales agregadas a ello que podían obtener de nuestras tierras. Con la conquista económica, desde luego, pues Europa fue favorecida sustancialmente con la extracción de todos estos bienes naturales, culturales, que estaban siendo llevados hacia Europa. Otra consecuencia fue en la cultura, el sometimiento de una cultura aborigen americana ante una cultura europea. Hubo un cambio bastante drástico en la imposición de una sobre otra, y a pesar de eso todavía se preservan algunas costumbres de nuestros antepasados, como mencionamos en el capítulo anterior, con algunos bailes, música y algunas tradiciones de nuestros antepasados aborígenes. Entonces la cultura también fue consecuentemente bastante maltratada y bastante cambiada en el proceso de la conquista. También hubo consecuencias en lo científico, cuando hablamos de que el concepto que se tenía en cuanto a que la Tierra si era plana y si no, también vino a consolidar la teoría científica o la idea científica que tenían en aquel entonces en cuanto a la redondez de la Tierra. Hubo una evolución significativa en la cartografía, en la elaboración de mapas, en la ubicación de estas tierras que hasta antes de estos momentos habían sido desconocidas para Europa. Entonces, científicos también hubo bastantes consecuencias en el proceso de la conquista, y desde luego también consecuencias políticas. Hubo pues que adoptar un nuevo orden político, un nuevo orden económico, un nuevo orden social, que vino a cambiar durante este proceso muy significativamente la vida de nuestros antepasados inmediatos en el proceso colonial. Las formas de gobierno que se implementaban en la época colonial también es otro aspecto ya meramente propio durante el ejercicio del gobierno de la colonia. Recordemos que el proceso de la conquista fue un proceso que duró 20, 30, 40 años, pero después de eso, con la consolidación del imperio o del dominio español hacia nuestros antepasados, ya hubo estructuras de cómo se iba a gobernar la colonia. Había dos partes muy significativas: cómo estaban nuestras tierras administradas desde España, cuáles eran las autoridades desde España y cuáles eran las autoridades en América, representantes de España, desde luego. Entre las autoridades de España podemos mencionar el rey, que era el que daba el visto bueno y dictaminaba las políticas que se debían de ejercer en el proceso de la colonia, en la organización económica, social, etcétera, de la implementación del sistema colonial en América y en especial en Honduras. También tenía, después del rey, lo que se conoció como la Casa de Contratación de Sevilla. Esta era más una estructura económica que velaba por todos los intereses, desde luego, de España y de Europa, el cual
administraba las expediciones, los precios de los productos que llegaban de acá, la forma de cómo debía de ser explotado esta tierra, y todo lo que reglamentaba un poco toda esa situación del proceso de imposición económico y dominio de la colonia, del gobierno colonial sobre nuestra tierra. Y en España también estaba el Consejo de Indias, que era también otra instancia que miraba todo el conjunto de cómo debía ser gobernada nuestras Américas, estas Indias occidentales para Europa, que venían a ser parte ahora también de la cultura agregada al continente europeo. Así también las autoridades en América estaban también organizadas. Ya estando en América, el rey designaba en primer lugar, a los adelantados. ¿Quién era adelantado? ¿A quién se le llamaba adelantado? A aquellos a los cuales el rey designaba para que organizaran expediciones. Ellos ponían sus embarcaciones, ponían su organización como una pequeña empresa, salían hacia América y conquistaban terrenos, conquistaban tierras. A estos el rey le llamaba adelantados y tenían unos privilegios de que lo que encontraran tenía que saber que iba a ser asignado bajo el gobierno del rey y del rey de España en particular. También estaban ya ubicados en América los gobernadores, los cuales se encargaban, después de haber sido descubiertas y organizadas, los gobernadores pues de administrar las zonas que estaban ya conquistadas en América y que venían a ser como los representantes en América directos del rey. También estaban los jueces de residencia. Ya estos eran los encargados de velar para que todo lo que el rey esperaba de las conquistas y del proceso colonial, que los gobernadores y los adelantados no le quedaran mal al rey, que los convenios que habían firmado se cumpliesen, y eso estaba en América como velando por los intereses del rey. También estaban en otra instancia de autoridades las audiencias. Las audiencias eran como el poder legislativo y judicial en América, que se encargaba de organizar todo lo que es la justicia. En Honduras, por ejemplo, se implementó la audiencia de los confines, denominada así, porque está como en el extremo del istmo. Y además de ello, su fundación inicial se realizó en la ciudad de Comayagua, la cual posteriormente pasó a la ciudad de Gracia y posteriormente, de nuevo, se trasladó hacia la ciudad de Guatemala, donde en definitiva ya de ahí no volvió a ser movida. Las audiencias, como decía, tenían bastante importancia dentro de las autoridades coloniales en las Américas, y muy en particular en Honduras. También estaban los corregimientos, que eran las zonas que estaban siendo administradas ya en zonas un poco más amplias, pero que estaban organizadas en la medida en función del sistema colonial. Y por último, los cabildos. Los cabildos estaban en lo que hoy conocemos nosotros como las alcaldías. Eran como las pequeñas gobiernos locales más pequeños que existían dentro de la estructura como autoridades dentro del sistema colonial de América, y como decimos particularmente de Honduras. Posteriormente pasamos a hablar sobre las formas de explotación colonial. La colonia encontró sus diferentes formas de la cual podía visualizar cómo explotar todos los bienes y recursos obtenidos durante este periodo, particularmente el periodo colonial de nuestra historia de Honduras.
Una de las cosas es que el primer y gran manera de explotar los bienes naturales, lógicamente, fueron las minas. Todos sabemos de que para ellos lo más importante era el oro y posteriormente la plata. Se hicieron grandes descubrimientos de oro en diferentes lugares, principalmente en Olancho, y de plata, principalmente en lo que hoy es Tegucigalpa. Otro aspecto importante de la explotación colonial era la ganadería. Ellos trajeron barcos cargados de seres ganaderos, traían ellos gallinas, caballos, etc. Y fueron implementando esta economía también en América para fortalecer. Ya vieron que aquí encontraban ellos territorios muy fértiles, llanuras y montañas muy fuertes, muy ricas en recursos naturales, y podían explotar también este gran recurso para la producción ganadera. Y la tercera forma de explotación colonial que se implementó fue los impuestos. Los colonos y los indígenas tenían que pagar impuestos a la colonia. Dentro de los impuestos, que eran muchos por cierto, ellos tenían algunos como llamados la alcábala de Barlovento, el almojarifasco, el quinto real, etc. Como vemos, existía una gran diversidad de impuestos, cobraban impuestos por todo, por lo que se producía, por lo que se llegaba al puerto, por lo que se enviaba a España, por lo que llegaba a España, por el oro, por los productos agrícolas, etcétera, por esclavos, por todo se pagaba impuestos. La riqueza colonial también se fundamentó mucho en la extracción de la riqueza a través de los impuestos en Honduras. Otro subtema de la unidad semana 2 es la estructura colonial. ¿Cómo está organizada la estructura colonial? Ahí en nuestro libro encontramos nosotros una pirámide, y en esa pirámide podemos observar que en la cúspide de ella estaban los peninsulares. ¿Quiénes eran los peninsulares? Los que habían venido de la península ibérica, los que habían venido de España, de Portugal, a apoderarse de nuestras tierras. Ellos eran los poseedores del poder político y del poder económico. También después de ellos estaban los criollos. Los criollos, que recordemos, son los hijos de los españoles o de los peninsulares que habían nacido en estas tierras americanas, que ya habían nacido en estas tierras hondureñas. Ellos eran los principales latifundistas, los que tenían la posesión de la tierra en grandes extensiones, y eran los criollos los únicos que tenían acceso a la educación en aquel entonces. Después de los criollos, en esa estructura colonial, estaban los mestizos, que ya es la mezcla entre diferentes razas. Ya veíamos europeos, africanos, mencionábamos incluso en la unidad anterior de los asiáticos, y todos esos pasaban a formar parte en la estructura como los mestizos, y ellos pues conformaban los artesanos, los que elaboraban los productos artesanales para el enriquecimiento de la estructura colonial. Después de los mestizos, en el nivel inferior estaban los indios o los aborígenes, quienes eran ya los agricultores, los que se encargaban de cuidar el ganado, los que se encargaban de trabajar en los trabajos de menos importancia o de menos dignidad dentro de la estructura colonial. Y por último, en la pirámide encontramos los negros, los cuales tuvieron que traer desde África para el trabajo, en aquel entonces el trabajo más fuerte. Se dedicaban, entre otros, al trabajo en las minerías, y en el caso de las mujeres, a los trabajos domésticos dentro de la sociedad colonial.
a enfatizar en 3 cosas importantes para recordar y recapitular y valorar el nivel de aprendizaje que hemos obtenido. Para ello usted va a explicar en su cuaderno, va a escribir cómo marcaron al hondureño las etapas de la conquista, cómo lo fueron marcando, qué les afectó a los hondureños ese proceso de las etapas de la conquista. Recordemos que son 3. Como segundo punto, en valoremos lo aprendido, encontramos cómo nosotros podemos comparar las formas de administración política y económicas de la colonia. Cómo eran las formas de administración política y económica durante la colonia. Y usted lo va a comparar con la forma de administración política y económica actual. Esa es la segunda parte del valoremos lo aprendido de nuestra semana número 2. Y como tercer inciso de esta sección, tenemos que va usted a analizar la pirámide social que acabamos de explicar del periodo colonial y va a analizar cómo es la estructura social en la actualidad. O sea, va a comparar usted cómo era la estructura colonial basada en esa pirámide en la colonia y cómo sería esa pirámide o esa estructura social en la actualidad, en la Honduras actual que nos está tocando vivir. Les esperamos en el siguiente capítulo de la semana 3 con el tema Independencia y Estado.